Ya. Em, entonces, em, digamos, pensando un poco en la parte más como etimológica, ¿no? Porque me parece importante porque mirar esto nos permite como levantar algunas dimensiones importantes de esto de la cultura, ¿no? Esta idea de transformar, cultivar, mejorar, ¿no? Viene de la agricultura, ¿no? Del cultivo de la agricultura y de este latín colere, ¿no? Cultura colere, ¿no? Que tiene que ver con algo que se cultiva, ¿no? Pero algo también que es muy humano, ¿no? Entonces creo que es algo bien importante que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Es algo que como que se siembra, ¿no? Que está, eh, eh, y que es una innovación humana, ¿no? En fin. Ahora, creo que es importante también esta idea que por eso también me interesaba o nos interesaba mirar a Simmel, ¿no? Porque se suele pensar en esto de la cultura como una cuestión que está en el mundo de las ideas, ¿no? De lo abstracto, ¿no? Pero la cultura también tiene que ver con prácticas, ¿no? Con formas de hacer, ¿no? De hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Que tiene que ver con cosas consideradas muy importantes, ¿no? Como rituales, ¿no? O con cosas que son consideradas muy fútiles, ¿no? Como escuchar música o escoger la ropa que escoges, ¿no? Entonces, la cultura tiene que ver con algo propiamente humano, ¿verdad? Con algo que se construye, que se cultiva, que se cuida, ¿verdad? Este, digamos, tiene que ver también con prácticas, ¿no? Em, en fin, ¿no? Ahora, digamos, con la palabra cultura ocurre lo que ocurre con muchas palabras en sociología, ¿no? Que son como tomadas del lenguaje regular, ¿no? Entonces, digamos, es importante que nos preguntemos, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que regularmente se dice cuando se habla de cultura, ¿verdad? Y en qué converge o no converge con la forma que los sociólogos usamos ese concepto, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Al día de hoy, ¿no? En el sentido común que está también permeado por, digamos, lo que han dicho las ciencias sociales en los últimos años, ¿no? Se habla de la cultura de varias formas y de varios sentidos, ¿no? Digamos, primero como esta idea como la alta cultura, ¿no? Como un tipo de saberes, ¿verdad? Vinculados con el mundo de lo artístico, ¿no? O digamos, de ciertos tipos de saberes o conocimientos que no son considerados como eh, primarios, entre comillas, ¿no? Tipo el comer, el respirar, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, acá estamos pensando, por ejemplo, en todo esto que se llama las artes, las bellas artes, ¿no? Que vienen de un lugar en el mundo, que es el occidente moderno, digamos, ¿no? La pintura, el teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la forma, digamos, cuando se dice, cuando, por ejemplo, esta radio, Sol y Armonía, que se nombraba a sí misma, la primera radio cultural del Perú, ¿no? Ahí estamos hablando de esta noción de cultura, ¿no? O en esa campaña que había en los noventas, ¿no? Cuando, digamos, la gente que tocaba rock, digamos, tenía este festival que tenía este eslogan, rock es cultura, ¿no? Se estaba enfrentando con ese sentido común que decía que ciertas expresiones, digamos, artísticas, ¿no? Que no eran, digamos, estas asociadas con ciertas élites vinculadas con el mundo moderno occidental, en fin, no era cultura, ¿no? Se usa también la palabra cultura, digamos, como grado de estudio o conocimiento, ¿no? Cuando una persona dice, es que estas personas no tienen cultura, ¿no? No tienen educación, no tienen cultura, ¿no? Entonces, se piensa también, digamos, en la cultura como este tipo de conocimientos, nuevamente, ¿no? En este caso, no asociados con las artes, pero sí con, digamos, el mundo occidental del que somos tributarios, ¿no? De aprender a saber leer, saber escribir, conocer, por ejemplo, ciertas, ciertas cosas como muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, esta idea de cuáles son las capitales del mundo, ¿no? ¿Cuántos océanos hay?
¿no? Con un tipo de conocimientos particulares, ¿no? Que en mucho, mucho tiempo se asociaban con el paso por la escuela, ¿no? Em, y que eran, digamos, considerados como la que se tiene o no se tiene cultura, ¿no? Ahora, estas dos, digamos, acepciones cotidianas, ¿no? Las dos acepciones primeras tienen en común esta idea de que em, hay personas que tienen y hay personas que no tienen cultura, ¿verdad? Hay personas que conocen, saben apreciar, saben mirar, disfrutan estas bellas artes, ¿verdad? Y hay personas que no, ¿verdad? Entonces, para hablar de esto, yo pasaba no sé, Julián, si lo puedes buscar, a ver si lo compartimos, ¿no? Una propaganda del comercio que vendía un suplemento cultural, ¿no? Entonces aparecía Susy Díaz como guiando a un público en un museo súper sofisticada y hablándoles así súper sofisticadas de este, ciertas obras de arte, ¿no? Entonces terminaba el comercial diciendo algo así como Susy Díaz decía algo así: si pudieron hacer esto conmigo, ¿qué no harán contigo? Compra tu suplemento cultural del comercio, digamos, ¿no? Es esa idea, ¿no? Es algo que algunos tienen, otros no, ¿no? Digamos, en ciertos contextos se puede discutir si son alcanzables o no, como en el caso de esta propaganda que te vende finalmente, ¿no? Porque hay otras personas que te pueden decir que estos tipos de saberes, digamos, son de cuna, ¿no? Que casi vienen, este es cuando se apela a la sensibilidad, ¿no? Pero en fin, ¿no? Y el tema del grado de estudio de conocimiento, que digamos, ¿no? Se aprende en la escuela, ¿no? Se tiene o no se tiene, ¿no? Digamos, las otras dos formas de entender en el sentido común el concepto de cultura, digamos, ya son un poquito diferentes, ¿no? En primer lugar, digamos, todo tipo de expresión artística de un campo particular, ¿no? Y tal vez más adelante podemos discutir un poco por qué lo artístico, ¿no? Siempre está asociado con esa palabra de cultura. Yo creo que hay una razón, y luego vamos a comentar y la discutimos, ¿no? Y una mucho, mucho más amplia, que es esta idea de formas de vida, creencias, ¿no? En las que se incluirían las formas de expresión artística también, ¿no? Digamos, estas dos últimas son más afines a las ciencias sociales, ¿no? Siendo la última, digamos, la más parecida a la que nosotros vamos a manejar en este curso, ¿no? Eh, eh, Félix, Julián, si no seguimos. No, Yo sí, creo, yo yo, sí, yo también, bueno, Félix. un par de cositas nomás, que es digamos, trabajar en las entradas conceptuales a cultura, además de la importancia, digamos, de poder entender un poco la génesis del concepto, ¿no? Y las implicancias de los mismos, creo que es fundamental porque, como ha mencionado José, con los ejemplos se ven materializados, digamos, en prácticas, ¿no? Pero también incluso en las formas en que se organizan instituciones y en políticas públicas, ¿no? Ahora un poco más adelante, cuando revisemos el concepto de cultura de las ciencias sociales, lo vamos a poder ver de modo más claro, pero lo voy adelantando por si después se me pasa, ¿no? Pero si uno revisa, por ejemplo, cómo se organizan los ministerios de cultura, no solo del Perú, sino de distintas partes de la región o incluso del mundo, básicamente es casi como un traslado del concepto de cultura, digamos, desde las ciencias sociales y todos los viceministerios de interculturalidad, ¿no? Y de relaciones sociales y de ¿no? Pueblos indígenas y discriminación. Estoy haciendo casi como una caricatura, ¿no? Pero hay un poco ese traslado de ese concepto, ¿no? Y, digamos, del otro concepto, ¿no? Que tiene que ver más con la materialización de los sentidos, ¿no? Las representaciones, y me refiero, por supuesto, a los viceministerios de Patrimonio e Industrias Culturales, ¿no? Entonces, estos orígenes conceptuales se han trasladado también a cómo se organizan, cómo se estructuran instituciones culturales actuales y por lo tanto también cómo se manejan y cómo se diseñan las políticas públicas en cultura, ¿no? Entonces la relevancia de esta entrada, ¿no? Digamos, de entender cómo se ha formado y asentado estos conceptos de cultura son fundamentales también por ese traslado tan inmediato
en la actualidad, ¿no? Ahí, Julián. sí, sí, ahí yo solamente agregar una cosita, ¿no? De que este debate, como también ya ha mencionado Félix, todavía no se acaba, sino que siempre, digamos, se sigue generando en diversos espacios, conferencias, ¿no? Se me viene, por ejemplo, a la cabeza, digamos, no sé si todos han leído o han escuchado este artículo. Ese artículo de Mario Vargas Llosa que salió a finales de los 90, me parece que es finales de los 90, que es un artículo famosísimo, que es Sí. el preámbulo a su libro de la sociedad del espectáculo, ¿no? Que se titula Sí. Caca de elefante, ¿no? En donde, en donde en verdad analizaba, digamos, o era toda una crítica frente al arte o al arte, digamos, más contemporáneo, ¿no? Y digamos, ahí mismo él pone, digamos, las semillas de cómo entiende la cultura y cómo, y eso va a dar pie a todo un debate entre académicos, gente que defiende la posición de Mario Vargas Llosa, y entre otros que tienen esta forma de entender la cultura como forma de vida, ¿no? En el 2015 o en el 2014 también hubo un debate entre justo Lipovetsky, que es un sociólogo francés, y Mario Vargas Llosa, en donde el tema principal era debatir los supuestos que había, digamos, en la base del libro de La sociedad del espectáculo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Entonces, para quienes les interese ese debate que todavía sigue en pie, pueden buscar en YouTube, ¿no? Lipovetsky y Mario Vargas Llosa. Perdón, solo A ver, una tengo... cosita. Sí, sí. Voy a Solo dejar muy, de compartir pantalla un ratito. Sí, Félix, anda hablando. Sí, está bien. solo muy brevemente, digamos, creo que uno de los objetivos del curso, o en todo caso un reto que puede ser interesante, es justamente pensar en trabajar cómo acercar estas dos entradas, ¿no? Porque claro, es muy importante y muy, entre comillas, fácil, ¿no? De entender las diferencias de esas dos entradas, ¿no? Tanto en tiempos, porque una es más anterior, la idea de cultura como alta cultura, digamos, tiene algunas décadas o casi siglo anterior a la Sí. idea de cultura desde la antropología, desde las ciencias sociales, y cada una remite a propuestas políticas distintas, ¿no? En fin, esa diferenciación es muy importante y muy buena, no es muy clara, pero creo que también el reto está, y lo menciono y lo recuerdo justamente por lo que mencionabas, Julián, del debate de Lipovetsky con Vargas Llosa, porque creo que es necesario pensar cómo conjugar estas dos entradas conceptuales, ¿no? Y que ¿no? Hay salidas, hay opciones, ¿no? Pero digo, para evitar caer solo como en esta esquematización tan concepto 1 alejado absolutamente del concepto 2, hay formas de pensar cómo se acercan, ¿no? Una puede ser básicamente la producción entender los procesos de producción de sentidos y significados, ¿no? Pero creo que eso nos va a acompañar, digamos, a lo largo del curso, lo mencionaba, porque si bien estas entradas son claras, importantes, necesarias, también hay que pensar cómo se vinculan o no, ¿no? Sí, ya. Entonces, a ver, digamos, rastreando, ¿no? Rastreando la noción de cultura en la sociología, ¿no? Creo que, digamos, lo podemos rastrear hasta los orígenes de las disciplinas, es decir, podemos mirar a los clásicos, ¿no? Y cómo los clásicos incorporaron también esta noción dentro de sus propuestas, ¿no? Digamos, básicamente, ¿cómo decir? El referente dentro de los clásicos como el que se suele mirar es a Weber, ¿no? A Weber a partir de justamente esta noción de la acción social, ¿no? Para Weber, acuérdense de la definición de acción social, es la acción dirigida a otros con sentido, con significado, ¿no? Entonces, cuando se está refiriendo al sentido, significado, estamos ahí hablando de, digamos, una dimensión o una acepción importante de la noción de cultura, ¿no? Gonzalo Portocarrero hablaba de la cultura como el campo de lo simbólico, ¿no? El campo de los significados, ¿no? Y esa es una definición fuerte en este curso, ¿no? La cultura es, digamos, tiene que ver con el mundo de los significados, de los sentidos, ¿no? Que para Weber era
lo particular de la acción y del comportamiento humano. O sea, es decir, ¿no? Y ahí, digamos, esto se los he repetido bastante, ¿no? Cuando empiezan las ciencias sociales o la sociología, digamos, el paradigma, digamos, vigente más importante del paradigma científico, ¿no? Entonces, un esfuerzo por legitimar la disciplina de los primeros sociólogos era, digamos, como arrimarse, utilizar el paradigma científico, ¿no? Entonces, claro, Weber, el argumento de Weber es, y ahí está Durkheim cuando dice hay que tratar a los hechos sociales como cosas, de manera objetiva, está utilizando el paradigma científico, ¿no? Pero ahí el argumento de Weber era, digamos, a diferencia del comportamiento de un animal o de una piedra, digamos, el comportamiento humano tiene algo que es bien, bien particular y que es que las acciones humanas tienen sentido, ¿no? Que un mismo hecho puede significar cosas completamente opuestas para una población u otra. Julián, ese es Volcán, perdón. Este, entonces, y justamente, ¿no? Ahí aparece justamente el arte, ¿no? Como una vía regia para analizar significados, porque el arte en principio tiene que ver con este trabajo sobre los significados, ¿no? Entonces, claro, para Weber es el autor, el clásico que más se mira, ¿no? Cuando se habla de cultura, pensando en la cultura como este mundo de lo simbólico, ¿no? Ahí, nuevamente, ¿no? Ahora, Durkheim, digamos, es el clásico en sociología que nos remite esta mirada de cultura más como desde este estructural funcionalismo gringo, ¿no? Como un sistema de valores, creencias, etcétera, etcétera, digamos, que forma parte de una estructura social, que es como un organismo, ¿no? Y que va más allá de los sujetos, ¿no? Que piensen en la idea del hecho social, ¿no? El hecho social son formas de hacer las cosas que nos anteceden en el tiempo, ¿verdad? Que ofrecen resistencia si los queremos cambiar, ¿no? Entonces, estos significados, estos valores podrían encajar dentro de esa definición como estas formas de hacer, formas de pensar, formas de sentir, que se transmiten de arriba abajo, ¿verdad? Y que hay que mirarlos de manera objetiva, ¿no? Ahora, digamos, Simmel, y ahí, digamos, no voy a hablar mucho porque me interesa que lean el texto para el viernes, ¿no? Digamos, de Simmel lo que nos interesa es rescatar esta idea de lo cotidiano, ¿no? Cómo estos significados, ¿no? Estas formas de hacer las cosas, ¿no? Pueden rastrearse hasta la parte más minúscula y más concretita y más subjetiva de la vida social, ¿no? Por eso esta cuestión de la coquetería, ¿no? Las crónicas en las calles, el comportamiento de las personas en las calles, ¿no? Nos lleva a vincular la cultura con la práctica muy fuertemente, pero esta práctica cotidiana, no micro, ¿no? Que para usarlo, esta metáfora de Foucault es como capilar, ¿no? Como que entra dentro de las organizaciones, los sujetos, ¿no? Pero incluso los cuerpos, ¿no? Que es algo que a nosotros nos interesa levantar mucho en este curso también, ¿no? Una cosita nomás de Weber, que me parece súper importante lo que menciona José, que digamos una línea o quizás uno de los centros de ese texto clásico no es un poco casi lo que dice el título, ¿no? Es decir, que el capitalismo, que claro, es distinto a lo que era cuando él estudia lo que es ahora, pero de todos modos el capitalismo como tal se forja en buena medida a partir o teniendo como base un cuerpo de valores, ¿no? Una ética, uno podría decir casi una cultura, ¿no? El trabajo, el ahorro, la disciplina, ¿no? Es casi como un decálogo digamos, de los valores protestantes, ¿no? Los que catapultan o activan ya una dinámica económica como la del capitalismo, ¿no? Entonces, creo que solo esa idea es bien interesante, bien importante para relevar, digamos, el rol de la cultura en su dimensión práctica y casi como muy extensa, pero también para lo que vamos a hacer en este curso, que es pensar en lo que se está cuestionando ahora, ¿no? En el marco de este contexto de emergencia, ¿no? Que es ese cuerpo de valores, ¿no? Los empezamos a cuestionar, ¿no? Y también a cuestionar el capitalismo a raíz de tal, ¿no? Porque ya
el nivel de productividad como tal quizás no es el adecuado, ¿no? Esas exigencias que existen ahora, ¿no? O que existían hasta hace poco, en fin. Yo creo que eso es solo solo esa idea, ¿no? Del texto de Weber nos da pie a pensar la importancia de la cultura en cuestiones económicas. El capitalismo, el neoliberalismo es básicamente un cuerpo de ideas, ¿no? Que pueden cambiar y también, digamos, a cuestionarnos lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como sociedad en este contexto. Ujú, ujú. Sí, digamos, y pensando nuevamente en esto del COVID-19, ¿no? O sea, como un mismo virus, ¿no? Una misma materia, ¿verdad? Puede, digamos, suponer tantas diferentes aproximaciones con consecuencias directas, digamos, en la vida de las personas, ¿no? O sea, tenemos desde, digamos, gente que interpreta la epidemia en el marco de un proyecto fascista, ¿no? Como Bolsonaro, ¿no? La supervivencia del más fuerte, digamos, ¿no? Este es un proceso de racia social, digamos, ¿no? Eh, Pasando digamos, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Digamos que hay cuestiones económicas de no tocar los bolsillos, o en el caso del Perú, cómo engancha esta interpretación de la pandemia, ¿no? Con, digamos, ¿cómo decir? Una cierta tradición autoritaria también, ¿no? Y esta facilidad con la que nosotros hemos apostado por esta estrategia, y qué bien nos ha salido, ¿no? Nos hemos metido rápidamente en nuestras casitas, ¿verdad? Un poco en la línea de lo que sostiene el autor del texto que hemos leído del país, ¿no? El Byung-Chul Han, ¿no? Sobre, digamos, Asia y a diferencia entre Asia y Occidente, ¿verdad? Un poquito nosotros estaríamos ahí como en el medio, ¿no? Con autoritariones, pero no tanto, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? En Sí. fin. Entonces, este es un poco para mirar a Weber, ¿no? Esta es una cita de Economía y Sociedad, de la definición de acción social, ¿no? Digamos, ese es el subtítulo del punto, ¿no? Concepto de la sociología del significado en la acción social. Debe entenderse por sociología, y fíjense cómo para él la sociología es eso, ¿no? En el sentido aquí aceptado esta palabra empleada con tan diversos significados, una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social, para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Por acción debe entenderse una conducta humana, bien consiste en un hacer externo o interno y en un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo, ¿no? Es decir, la acción tiene un sentido, ¿no? La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por sus sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por en su desarrollo, ¿no? Y claro, digamos, este sentido mentado es social, o sea, no es el que se me ocurre a mí, ¿verdad? Está construido en marcos sociales, ¿no? Sí, Félix, cuando escucho a Félix hacer, quiere decir que quiere intervenir. No, Sí, no, en realidad es lo que dije hace unos minutos, solo esa frase, ¿no? Que desde esa entrada de la cultura como alta cultura y desde esta otra de la cultura de las ciencias sociales, algo en común es lo que dice Weber y lo que después otros han dicho, ¿no? Que es la cultura es básicamente el análisis de los procesos de producción de significados y sentidos, ¿no? Es entender ese mundo que, como mencionabas en relación a Durkheim, nos distingue pues de otros animales, ¿no? En algunas clases que trabajábamos con José poníamos justamente como primeras imágenes, no sé si te acuerdas, José, un tejido de una araña, ¿no? Y un tejido sí, de una abuelita, ¿no? claro, Y claro, claro, los dos son tejidos, los dos cumplen alguna función similar, pero claro, los sentidos son varios, ¿no? Eh, y ese es un poco, ¿no? Lo que se trata de desentrañar, digamos. claro, claro, sí. Félix, qué buena memoria, esos eran nuestros pininos cuando empezamos a enseñar. Claro. Ya,
Miren, podemos hacer acá si quieren una pausita para tomar aire y de repente podríamos dejar aquí la exposición para ver lo del el texto de Byung-Chul Han, ¿no? Y mirar estas diapositivas que hemos visto, poderlas discutir un poco a partir de ese texto que tiene que ver con una cuestión muy contemporánea, muy actual, ¿no? No sé qué les parece, ¿estamos de acuerdo? Félix, sí, Silvia, Ju. Porque son 7:18, que estemos 8 minutos, que empecemos 7:30, tenemos media hora para la última actividad, ¿no? Sí, me parece bien. ¿Sí? Entonces, voy a dejar, para los que quieran, voy a dejar El texto del autor que vamos a discutir. ¿A qué hora nos conectamos? En 10 minutos, ¿no? Ya, Sí. entonces sí, dura bien corto y es un documental de un director de cine japonés que vive en China y que él graba un día suyo, digamos, después de que ya se ha controlado la pandemia, ¿no? Entonces ahí van a ver a los que no lo han visto, pero cuando yo lo vi fue una locura total, ¿no? O sea, el tipo de organización que hay, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, entonces, nada, quienes quieren pueden entrar a Paideia, pueden darle clic y ven hasta donde lleguen, ¿no? O sea, pueden ver los primeros 3 minutos, primeros 5 minutos, así libre, sí. Ujú. Ok, Hermoso. entonces nada, dejo la pantalla compartida en la última diapositiva y nos vemos 7:30. ¿Sí? Nos vemos. Listo. Entonces, digamos, a partir de esas preguntas abrimos una discusión, ¿no? Yu, ahora sí, a ver, tal vez tomen nota de las preguntas un ratito o mírenlas bien, ¿no? Primero, las diferencias entre las reacciones, esto tiene que ver con cultura, no, sí, ¿por qué? No. Y en segundo lugar, ¿cuál es el papel de lo nacional y de la soberanía, ¿no? En relación con estas reacciones y su relación con el concepto de cultura, digamos, ¿no? Así como en general, ¿no? Sí, eso es. Yu, ya puedes quitar el fondo de pantalla para mirar a los participantes, que si no creo que no los puedo ver. Pero no sé si ya a todos y creo que hay alguien que quiere participar. Sí, por Dejo, eso. dejo de compartir. Sí, deja de compartir. No compartas. Ya. Entonces, tenemos em, 3. Ariana, Ciro y Jorge. ¿Sí? Entonces, Ariana, sí. Eh, sí, para la primera pregunta, yo creo que Han, el autor, habla casi de un autoritarismo más que ahorita se está dando en países occidentales, un poco más evidente, ¿no? O sea, con el uso de la cuarentena, los toques de queda, el que los militares y los policías estén en la calle verificando que la gente no camine, no esté afuera, ¿no? Pero de todas formas, Han igual reconoce que hay otra forma de autoritarismo en los países asiáticos, en donde el gobierno no necesita hacer muestra de la fuerza con militares en las calles para que la gente los escuche, ¿no? Y también una forma de autoritarismo en donde se utiliza la tecnología para poder controlar a todos los ciudadanos. Y yo sí, o sea, relacionado a la definición de cultura que era formas de vida, creo que sería lo más evidente. O sea, en países occidentales quizá nosotros no tenemos total confianza a los gobiernos, por lo que si es que ellos nos dan un dictamen, nosotros no lo vamos a seguir a menos que tengamos como la amenaza de un militar o un policía, ¿no? Pero quizá en países occidentales donde la cultura es un poco más vertical y donde escuchar a la autoridad es la norma, ese uso de la fuerza no es tan necesario. Ahora, gracias Ariana. Ahora, yo no les comenté del autor, el autor es coreano, pero se formó en Alemania y enseña en Alemania también, ¿no? Para que tengan él ha sacado como digamos, escribe en formatos cortos, de libros cortos, ¿no? Chiquitos, ¿no? Y publica en prensa también, ¿no? Para que lo
Lo manejan ya. Entonces sigue Ciro, Jorge, Clara, Kerly, Santiago. Y voy agregando conforme aparezcan. Ciro, ¿abres tú tu micrófono, Ciro? Sí, sí, ya lo abrí. Dale, dale. Bueno, creo que estaba revisando también el documental que nos recomendaron. Y bueno, efectivamente ahí se ven un montón de ejemplos de cómo es que a nivel colectivo la forma de relacionarse, eso es lo que menciona también Han, eh, es mucho más coordinada, ¿no? O sea, no se observa y eso creo que se aprecia obviamente a nivel del documental, si es que nos ponemos a observar los detalles. Hay una parte en la que sobre todo la gente toma distancia uno de otras cuando está en espacios públicos y creo que eso, retomando lo que mencionabas acerca de Simmel y la minuciosidad con la que podemos observar la dimensión cultural de nuestro comportamiento, es algo que se puede estudiar y que tendría que ver bastante con la cultura, ¿no? El colectivismo que menciona Han, la coordinación que puede haber entre unos y otros, la confianza que puede haber, no solamente, como dice Ariana Gabriela, en el gobierno, sino también con respecto a los otros de que van a cumplir su parte de estar separados de mí y yo voy a cumplir mi parte de estar separado del otro, ¿no? No hay ese individualismo que creo que Han critica. Sí, ahí también esta idea de que son como diferentes dimensiones, ¿no? Y esta idea de cuando la acción social, digamos, puede ser referida a otros, pero a uno mismo también, ¿no? Y esta explicación que hace el autor del uso de la mascarilla y la idea de la individualidad, ¿no? Que también es como bien interesante, ¿no? Jorge, no te veo. Sí, Ahí acá, hola, estás. hola. Sí, dale, sí. Sí, sobre todo creo para complementar lo que Ariana y Ciro comentaron, hay algo que también menciona Han bastante, ¿no? De que él veía que había asiáticos en Alemania que usaban mascarilla cuando salían a la calle, ¿no? Y veía alemanes que a pesar de estar en una etapa en donde el virus ya estaba expandiéndose, no se protegían ni nada por el estilo, ¿no? Entonces como que se puede ya visualizar que hay cierto tipo de comportamientos diferenciados a pesar de que compartamos un mismo espacio físico o lo que fuese, o empírico, ¿no? Y ya que justamente eso ya involucra de que hay cierta noción de colectividad en Asia que es distinto a determinados países de Europa, ¿no? Y algo que también me pareció lo caso es esto de esta idea que comenta acerca de la vuelta a la época de la soberanía, pero que es una soberanía que está basada en el Big Data. O se podría decir de que, por ejemplo, en China, la esfera privada ya está gobernada a partir del monopolio tecnológico entre la empresa tecnológica y el Estado, que están coordinándose mutuamente, ¿no? Y se podría decir de que al final el éxito que tuvo China en paliar o comenzar poco a poco a bajar los ratios de cuarentena se debe no solamente a un proceso colectivo que es histórico, ¿no? Que es esta noción de colectividad por encima de la individualidad, sino que también se debe a que hay todo un aparato estatal que ya previamente ha estado coordinando y tratando de direccionar la conducta de los individuos a partir de la Big Data, ¿no? Y al final se podría decir de que los propios ciudadanos, no, perdón, que la propia soberanía ha comenzado de nuevo a emerger en Europa, ¿no? A partir del cierre de fronteras, cosa que en una globalización no se veía bien, ¿no? Y nada, me parece muy interesante todo y no sé qué otras apreciaciones sabrán al respecto, ¿no? Sí, sí, ahí sí como esta idea también de traer de nuevo, ¿no? La idea de lo nacional, ¿no? Lo nacional, lo supranacional, ¿no? Esta diferencia que hace el autor entre lo asiático y lo no asiático, ¿no? Para diferenciar estilos de comportamiento, ¿no? Y como también, digamos, es una pregunta para después. Ahorita vamos a cerrar la ronda de intervenciones acá, pero me surgía esta pregunta de, bueno, y si nosotros tuviéramos que hacer lo mismo para el caso de Perú o Lima, digamos, ¿no? En función de lo que hemos visto ahora último, ¿no? Lo que ha pasado hoy día, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podríamos decir, ¿no? Pero esa pregunta todavía, ¿no? Tengo a Clara. Hola, ya. Una de las cosas que me puse a pensar bastante en este debate, ¿no? Sobre el tema de la cultura y lo que escribe el autor es, o sea, qué es lo que guía la acción de los ciudadanos europeos
y las acciones de los ciudadanos asiáticos, o sea, qué es lo que guía que, o sea, por qué unos salen, por qué otros no salen, ¿no? Y de hecho eso se relaciona mucho más, o sea, con la tradición, no sé, en Europa, que es un tema, específicamente la ciudad en Alemania, en Berlín, que es donde vive el autor, ¿no? Que es un tema más de, no sé, más de libertad, liberal, en la tradición, ¿no? Y en Asia tiene que ver más con un tema, o sea, más colectivo, pero que es algo que está muy determinado por cómo el Estado también concibe a sus ciudadanos, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene con los ciudadanos, ¿no? Porque de hecho yo creo que, o sea, no es que en Asia haya un sentido más de colectividad que lo puede haber en Alemania. Yo creo que son distintas maneras de concebir la colectividad, ¿no? No sé, en Berlín, o sea, que la gente, o sea, yo creo que su manera de sentir la colectividad es que cada uno puede ser libre de hacer lo que quiera y nadie te va a decir nada, porque eso es como están acostumbrados los ciudadanos ahí. En cambio, en Asia es como haces lo que, no lo que quieres, pero lo que está dentro de los estándares, y esa es la manera en cómo ellos consiguen su colectividad, ¿no? Entonces ahí es como, hay que ver, no sé, también en el plano histórico, y entrando como para el tema de la segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel del Estado y cómo se ha concebido históricamente y cómo cómo se ha ido construyendo ha afectado también no sé, el accionar con el pueblo, ¿no? Sí, sí, eso me parece bien importante lo que dices, Clara, porque no hay que, digamos, esta idea de como más social, más colectivo, menos colectivo, ¿no? O sea, porque claro, digamos, que haya un consenso mucho más, que haya un consenso fuerte sobre, digamos, la individualidad supone un acuerdo, ¿no? Que tiene que ser lo suficientemente sólido para que eso funcione, ¿no? O sea, Exactamente, son sí. distintos tipos de acuerdo social, ¿no? En torno a la relación entre individuo, comunidad, ¿no? Que digamos, mirarlo en más y menos es como insuficiente, ¿no? Sí, sí, bacán, Clara, gracias. Santiago, Hola, hola. sí, bueno, entonces, con respecto a la pregunta de qué manera reaccionan los países en el globo, yo entiendo que Han lo pone para su análisis, hace esta diferencia asiático-no asiático, porque, bueno, luego se reconoce, tú mismo lo mencionas, de que hay matices dentro de los países no asiáticos, inclusive se ha dicho que Perú ha tomado una reacción rápida, por así decirlo, con respecto al virus, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, ha tomado una reacción lenta y aún no se ve un cierre total dentro de los países, dentro de los estados de Estados Unidos, y ambos son occidentales, por así decirlo. Entonces sí hay ciertos matices, inclusive también entre los asiáticos hay ciertos matices, pero haciendo esta salvedad, por el lado de los asiáticos, se puede ver de que el autoritarismo va de la mano con un despliegue tecnológico, o sea, una base tecnológica, una infraestructura que ellos tienen para poder hacer frente a este virus, es decir, al control de las masas. Y yo por lo menos he visto en diferentes videos que circulan el hecho de que se monitorea a los ciudadanos en las ciudades, se les mide la temperatura al entrar a un edificio y, bueno, se revisan las redes sociales, obviamente. Entonces, sí hay una especie de monitoreo de cada ciudadano, y eso es lo que, para bien o para mal, ha podido controlar un poco más la enfermedad en esos países. Y tengo entendido de que no hubieron cierres de fronteras totales en estos países, sino que eran por zonas. Habían zonas que eran parcialmente cerradas y que luego fueron liberadas luego de bajar esa curva, ¿no? En cambio, en países occidentales lo que se terminó haciendo fue cerrar las fronteras, y también se puede ver como, o sea, en lo que se parecen estos países es de que ha saturado su sistema de salud. En muchos de estos países saturaron los sistemas de salud, y es por eso de que se construyen hospitales rápido, se ponen carpas, se comienzan en este momento a generar esos espacios, mientras que en Asia tenía entendido de que habían algunos espacios médicos que ya habían sido construidos y que estaban esperando ser destinados. Y esto es porque
habían sido construidos para lo que fue antes el MERS, que es otro tipo de coronavirus, el SARS-1. Entonces, ya ha pasado antes, no en la magnitud en la que lo vivimos, pero no es el primer coronavirus que hay en el mundo, y los países asiáticos, por así decirlo, ya estaban preparados para uno siguiente, ¿no? Ujú, ujú. Sí, eso que coloca Santiago también es bien importante para empezar a pensar, ¿no? Como la relación entre la cultura y la tecnología, ¿no? Porque, digamos, muchos cambios, digamos, están amarrados, ¿no? Digamos, o sea, a ver, uno podría pensar que en tanto la cultura tiene que ver con los significados, ¿no? Las palabras no expresan, ¿no? Y digamos, ¿cuántas palabras han aparecido desde que aparecieron las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Que es un mundo nuevo, ¿no? Que le da un nuevo sentido a nuestra vida y que hace que esto que estamos haciendo acá sea posible, ¿no? O sea, no creo que hace 10 años solucionar esta situación a través de darle este nuevo sentido a las clases, ¿no? De pronto cada uno en su casa con una camarita, no era posible, no lo veíamos como posible ni siquiera, ¿no? Kerly y luego Nicole. Kerly, discúlpame por favor que te salteé, pero me mareo a veces también con la pantalla, pero ahí estás. Profesor, ya. Ujú, Y ahora, o sea, para redondear un poco las opiniones de mis compañeros, ujú, lo que me pareció bastante interesante de cómo el filósofo Han Chul ha estado viendo, o sea, ha estado escribiendo sobre esto, es que yo lo percibí que en casi todas los primeros párrafos era como que si él estuviera defendiendo, más o menos, estuviera defendiendo la forma en que su pueblo vive. O sea, ujú, eso es lo que yo estaba percibiendo, ¿cierto? Le decías, lo ujú, que él estaba escribiendo no lo escribía con negativismo, sino con ujú, una clara forma de, sí, así pasa y así no pasa en Europa, y de alguna manera lo sentía que estaba bien lo que él escribía. ujú, Pero ujú, después, al terminar el artículo, va él escribiendo cuáles son los puntos que él difiere, ¿no? De cómo ujú, él se ha desarrollado como en su carrera, como filósofo. ujú, ujú, El capitalismo ujú, destructivo, ¿no? ujú, La movilización destructiva de los seres humanos. Entonces, hay ujú, como, dentro de él mismo, de cómo él escribe, hay como un choque de culturas, ¿no? Y eso me pareció bastante ujú, interesante. Bueno, a mi forma de pensar, por lo que yo he estado, el entretenimiento que a mí me gusta, que es todo lo que es asiático, coreano, chino, japonés, para mí no eran normales. O sea, para ujú, mí, cuando yo veía las cosas que él escribía y el video que vimos del documental que nos recomendó Julián, para mí era normal, porque así es la cultura. Y, o sea, ujú, no me afectó ni nada, diga, así es. Y entonces, por eso quizás no lo sentí o sea, tan impactante como quizás algunos de mis compañeros que han estado leyendo y viendo el video. Pero me parece muy interesante cómo podemos ver que ahora la soberanía de los pueblos, hasta para esta misma persona que es Han Chul, él lo ve como que la soberanía que imparten, que es el cierre de fronteras, es algo ya antiguo, ¿no? Que no es algo ujú, que ya es propio de, de la tecnología, de la nanotecnología, o otras formas de ver, de vigilar o disciplinar a la gente, ¿no? Entonces la ujú, biopolítica es un punto muy importante que él ve que es como después de la crisis es el paso que deben tomar todos los países para poder vigilar a sus ciudadanos, ¿no? Y ujú, parece que es algo que se va a dar, porque en verdad fue bastante eficaz en los países asiáticos este tipo de ejercicios, ¿no? Que eso es algo que viene ya de hace muchos años y además que no es algo criticado, que es algo que en los países asiáticos se ve como normal, que es, es parte de su cultura. Y me parece muy interesante cómo él habla de la reproducción, ¿no? Cómo se reproduce, la cultura misma reproduce acciones en las personas que los llevan a pensar, de no criticar a la forma de gobierno de su Estado. Es algo que es ujú, parte de ellos. Entonces, me parece muy interesante lo que escribió él, aunque, como lo dije antes, las partes, cómo él
escribía, cómo él escribía tan positivo en algunas cosas y después desencadenar en algo negativo, me sorprendió bastante porque me pareció en todas, casi en las dos páginas del artículo que todo iba bien, que él estaba de acuerdo en cómo se vive allá. Entonces, me parece muy interesante esa parte. Sí, hay dos cositas, ¿no? Uno, primero, el debate con Zizek, ¿no? Que el artículo de Zizek está ahí también en la compilación, ¿no? Y que claro, ahí lo que dice Zizek es que esta crisis ha sido un golpe mortal, digamos, al capitalismo, ¿no? Él dice que no, ¿no? Que, digamos, que el modelo chino va a aprovechar esto para venderse mejor, digamos, ¿no? Para integrarse mejor, ¿no? Colocarse. Esa es una otra arista del texto, ¿no? Y la otra es esta que dice Kerli también de la biopolítica, ¿no? Y la relación con esto, con la big data, ¿no? El concepto de biopolítica es un concepto que viene desde Foucault, ¿no? Y que en mucho tiempo estuvo muy vinculado con la idea de la población y la construcción de los estados nacionales, ¿no? Estado nacional, territorio, soberanía, manejo de población, ¿no? Entonces, claro, ahora esta de la biopolítica toma otros colores, ¿no? Con esto de la Big Data y lo transnacional, digamos, ¿no? Que es bien importante y que tal vez también, para seguir pensando en esto de lo de biopolítica, ¿no? Tengo a Nicole Enrico y con eso cerramos las participaciones. Félix, Silvia, Julián, preparen sus intervenciones, por favor. Bueno, Nicole, por favor. Sí. La verdad es que yo también percibí el orgullo que manifestaba Han al decir que los chinos y los asiáticos estaban retornando de Europa hacia Asia. También percibí como este orgullo cuando él mencionaba que veía como casi obsceno que las personas en Europa vayan a veces sin mascarillas y que Europa estaba perdiendo la batalla. Entonces, yo creo que, y bueno, me gustaría resaltarlo desde un punto de vista en que a pesar de que en Europa se estén tomando medidas de contención, me parece que no hay tanta como disciplina, porque hay un concepto diferente, no hay tanto colectivismo, y eso también me parece que viene desde la manera de pensar, ¿no? Más que nada con la herencia cultural que tienen los asiáticos, que era lo del confucianismo que mencionaba Han cuando estaba hablando acerca de esta situación. Entonces, me parece que esta obediencia que tienen los asiáticos no solamente viene del confucianismo, pero también me parece que legitima el autoritarismo que tienen los gobiernos, porque desde una vista occidental, leyéndolo, uno podría pensar que es completamente distópico, y él lo mencionaba, ¿no? Esta falta de libertad y que te estén monitoreando y atentando contra tu privacidad, pero es legitimada en este código, estos símbolos que tienen de la obediencia, ¿no? Entonces me parece que aquí el elemento cultural es súper importante, pero y es esta herencia que ellos tienen de la religión. Solamente eso. Bacán, Nicole, gracias. Queridos colegas, Félix, Silvia, Julián, no sé si quieren comentar algo. Yo quería comentar algo chiquito. Dale. Hola a todos. A ver, varias cositas así como chiquitas. Creo que es importante mencionar que Byung-Chul Han tiene como una trayectoria pensando un montón en los cambios de paradigma culturales relacionados a los modelos de producción, ¿no? Por ejemplo, tiene ese trabajo súper importante sobre el cambio de paradigma del sistema capitalista, en el cual ya no tenemos como un gran otro generándonos opresión, sino que somos nosotros mismos los que nos estamos generando opresión. Entonces, creo que esta idea del cambio es una idea que está siempre ahí como agarrada al tema de cultura. Estamos hablando todo el tiempo de transformaciones, que es algo que incluso en el texto de Bauman se ve y me parece que es una manera como súper chévere de abordarlo, y ya lo verán cuando lo lean. La otra idea que creo que es importante destacar en este texto de Byung-Chul Han es que muchas veces estamos hablando de diferencias culturales. Entonces hablamos de Europa como una cuna cultural, como una cultura como dominante, que ha sido generalmente la cultura hegemónica,
y hablamos de Asia como el otro, ¿no? Como el subalterno, como la cultura exótica. Un poco, sí, claro. Entonces, a partir del texto de Byung-Chul Han, efectivamente se señalan y se enfatizan las diferencias, pero también se enfatiza la idea de trayectoria, que me parece como súper interesante. Entonces, no solamente es que Europa tiene un modelo de soberanía que es diferente al de Asia, o al de China en este caso, que, digamos, la soberanía que opera sobre las fronteras o la soberanía que opera sobre Big Data, sino que además hay esta idea de trayectoria, de, bueno, eventualmente todos van a llegar a esta idea de la soberanía del Big Data, y de hecho ahora estábamos viendo este texto antes de la clase de cómo España igual ya adoptó este modelo de control de la ciudadanía a través del Big Data. Entonces, ¿hasta dónde esas diferencias son maneras de mirar al otro con cierta distancia y hasta dónde son trayectorias igual? Me parecía que era una pregunta que podía como asociarse al texto. Eso. Súper, Silvia. Gracias. Félix Este, Antonio. Quería comentar o poner en mesa, digamos, relacionado a la idea de trayectoria, pero más hacia atrás, digamos, y en relación al debate que recogías, José, con Gijek, ¿no? Sobre si esto va a cambiar sustancialmente, digamos, las dinámicas del capitalismo o no. De primera, por supuesto, todo esto va cambiando casi al día o a las semanas. De primera, yo estoy más cerca a esa respuesta. Es decir, que no va ¿A a cambiar cuál? mucho. Ya, ok. Que no va a cambiar mucho, sobre todo mirando hacia atrás, ¿no? Porque una hipótesis realmente, o sea, es pensando muy en voz alta sobre por qué, digamos, la reacción en Europa no fue o no es la misma que en Asia. Creo que tiene que ver con todo lo que han dicho o lo que se ha planteado en el texto también. La idea de colectividad versus individualidad, la idea del Estado más vertical y de control, ¿no? De los recursos que se manejan. Pero también, digamos, Europa ha pasado por una serie de procesos mucho peores a al menos hasta la fecha, ¿no? O sea, ha pasado en la peste negra, ha pasado en el 1600, ¿no? Ha pasado la gripe española en comienzos del 20, la Primera y la Segunda Guerra Mundial también en el 20, ¿no? Entonces ha pasado por procesos de epidemias y de guerras digamos, ha matado a millones de personas, ha arrasado con ciudades enteras. Y quizás, y es realmente una pregunta en voz alta, quizás hay algo allí que dicen, bueno, o sea, de peores cosas hemos pasado, ¿no? Y entonces, vamos a ver, esto quizás no es tan dañino como se está poniendo, ¿no? Es realmente una idea suelta, pero creo que puede servir un poco para recoger esta dimensión histórica hacia atrás y también responder un poco de por qué quizás no va a cambiar tanto. Ahí estoy de acuerdo con Gigi, con por qué quizás no va a cambiar tanto cuando se supere un poco este proceso, ¿no? ¿Yu? Sí, para solo 3 cositas chiquitas para, digamos, resumir, ¿no? Uno estaba, creo que como ya se mencionó mucho, ¿no? Diferencias culturales que no solamente pasan por la cuestión del Estado, sino también de la misma relación entre las personas y cómo entienden sus propios mundos, ¿no? El mundo, digamos, occidental tiene unos códigos, algunos que en el mundo oriental también eso van a variar, ¿no? La forma de entender lo colectivo, por ejemplo, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora justo una amiga me comentaba, ¿no? Que el año pasado ganó una película, ganó no sé cuántos premios, que se llama The Farewell, que es una película de una directora china, ¿no? América China, que trata precisamente de eso. Trata precisamente de una adolescente que viaja a China para ver a su familia, pero realmente está viajando porque su abuela tiene cáncer y va a morir. Entonces hay todo un debate ahí, o el núcleo de la película es que ella, desde su mirada occidental, tiene esta idea bien, digamos, metida en la cabeza de que deberían decirle a la abuela que tiene cáncer, porque la idea es que ella no sabe. Se ha armado un matrimonio en toda la familia para que toda la familia vaya a China con la excusa de que
hay un casamiento, pero realmente están yendo para verla por última vez a la abuela. Entonces, la chica, al menos en lo que vi del tráiler, ¿no? Está con todo este rollo de, ¿no les parece cruel, digamos, como no decirle que tiene cáncer y todo? Y más bien la familia está del otro lado, ¿no? La familia china, no, más bien está del otro lado de, ¿y a ti no te parece cruel como, digamos, o sea, tú lo estás viendo desde tu mirada de occidental, ¿no? O sea, nosotros no tenemos o sea, nosotros preferimos, digamos, que se mantenga en un secreto y más bien reunir a toda la familia y hacer una fiesta, digamos, sin que ella sepa, ¿no? Entonces, esa tensión sí me parecía importante. Y eso me venía también a colisión con lo que hablábamos de las diferentes formas de entender cosmovisiones que a veces pueden chocar. Otra cosa también era la idea del rostro, ¿no? Que sí me parecía bien importante cómo en Occidente, cómo el autor habla en el artículo esta idea de es tan común, digamos, en la cultura oriental, digamos, el tema de la máscara, y me ponía a pensar de la mascarilla, ¿no? Y me ponía a pensar toda la resistencia que ha habido en Europa para no usarla, ¿no? Entonces, ahí también me parece un punto bien importante, porque históricamente, ¿qué significado le da Occidente, digamos, al rostro, ¿no? Y como dice el autor, el rostro ha sido básicamente el fenotipo y todo tienen una historia, ¿no? Una historia que nos ha ayudado a clasificar, digamos, racialmente, clasificar sexualmente, atribuir un montón, digamos, de jerarquías en la historia, digamos, europea, y también el rostro, ahora en la cultura occidental, tiene un rol sumamente importante, ¿no? O sea, pienso en el Instagram, en esa misma clase, por ejemplo, ¿no? Es distinto quizás la gente que tiene video con la gente que no tiene video, la gente que, o sea, la ausencia del rostro también genera una duda, ¿no? Entonces yo creo que eso también está muy metido, digamos, en esa resistencia. Y solamente para acabar, el tema, digamos, de lo que ya mencionaban Silvia, Félix, ¿no? El tema de la Big Data, ¿no? Cómo, digamos, hay este temor o cómo hay ese temor de que esta Big Data se expanda, ¿no? Y justo también veía otro video de alguien que analizaba eso, que también había leído este artículo, y decía, bueno, hay ese temor que se tiene de que Europa use la Big Data, pero ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta que la Big Data ya se usa un montón. O sea, Trump ganó específicamente por una campaña de marketing de Analytics, que es una empresa del Reino Unido, que lo que usó fue la Big Data mezclando Facebook, Twitter y todo, y sabía qué tipos de mensaje dar a la población estadounidense para que gane las elecciones, ¿no? Entonces, la Big Data, digamos, ya es una realidad y se usa para diversos fines en Occidente, ¿no? Solamente que no está de manera explícita, digamos, como sí lo está, digamos, en el gobierno chino, ¿no? O sea, ellos saben y reconocen que siguen, digamos, vigilados, y nosotros no. O sea, sí, eso. Ok, Yu, gracias. A ver, chiquitas, ¿no? Ya no nos va a alcanzar el tiempo para dar más participación porque ya estamos sobre... Julián, ¿cómo se llama la película? Compártela por el chat. Para más intervenciones, rápidamente cerrar una cosita, ¿no? O sea, la idea un poco de la lección de ahora era una primera mirada, ¿no? A ciertas como coordenadas para ver la noción de cultura y cómo, digamos, una situación actual de digamos, de esta pandemia, ¿no? Leída a la luz de, digamos, la experiencia de este filósofo académico, en fin, digamos, nos moviliza una serie de reflexiones o preguntas vinculadas con esto que, digamos, que estamos definiendo inicialmente, ¿no? De la cultura, ¿verdad? Cómo se transmite, cuáles son los alcances, los niveles, cuál es el papel de las instituciones en esto, ¿no? Y esta idea de cómo un mismo fenómeno, ¿no? Puede ser como visto, mirado y actuado, ¿no? De maneras tan diferentes, ¿no? En función de a esta dimensión que es como la cultura, ¿no? Entonces, nada, hasta aquí. El PPT lo cortamos acá, más las diapositivas que son las pautas para el ejercicio del viernes, de lo de Bauman y lo de Simmel, ¿sí? Para tener como el paquete de la sesión de ahora, ¿sí? Seguiremos en la próxima sesión con lo de la introducción, ¿sí? Entonces lean por favor los textos. Nosotros estaremos conectados de repente por el Zoom de frente, ¿no? Voy a enviarles las pautas de la sesión para estar conectados el viernes y hacer una discusión libre de los textos, ¿no?
de cara a que puedan hacer su ejercicio, que también estará indicado en las pautas del PPT en estos días de fiestas, ¿no? Eso es, ¿no? Nada más por mí, Yu, Félix, Silvia, o alguno de ustedes si quisiera añadir algo, ya no una reflexión sobre el contenido, sino algo puntual. Ali, tú no te había visto, bienvenida. Edith. En fin, ¿no? Algo que quieran comentar, es el momento, y si no, nos despedimos. Solo súper breve, creo que es interesante agregar que el gran texto de Byung-Chul Han es La sociedad del cansancio, que es como súper interesante para pensar el momento en el que vivimos, como sugerencia de lectura. Bravazo, bravazo. Ah, y una cosita más. Estamos cansados para leerla. Félix. Perdón. Otra cosita más de repente para la próxima semana, de los textitos estos que estamos leyendo para ver lo de la pandemia, podríamos leer del mismo compilado el de Zizek, ¿no? Para ver este debate, para entender la respuesta del texto que hemos leído para esta semana, entender frente a qué es la respuesta, ¿no? El texto de Zizek está en la misma compilación que les compartimos. Entonces, de repente, adicionalmente a los textos que están en el sílabo, podríamos leer ese para la próxima semana. ¿Sí? Ok. Nada, les voy a abrir el ¿cómo se llama? El micrófono a todos para la despedida. Para escuchar todas las voces juntas. Chao. Luego, adiós. Adiós. Chao, cuídense. Adiós, adiós.